nomás, tenemos nada más que una hora. Así que los que Profesora, le hago una alcancen. consulta. Sí, Las notas las pasó porque a mí no me llegó nada. no las pasé todavía. Ah, listo, gracias. Profe, entonces yo la doy mañana, pensé que era hoy. No, ya no puedo desligar más clases. Porque voy a pasar tomando parciales porque todos los días es uno nuevo que quiere rendir. No, habíamos quedado los martes, que es clase de la gente de Pilar, y como es solamente una hora, va menos de una hora, son 45 minutos, lo usamos para los recuperatorios. Y se los ofrecía a ustedes. O sea, o mañana, o los martes, o en fecha de final, en diciembre. No, Esa profe, sería yo la nota para mañana, ¿a qué hora sería? de 17:30 a 18:45, a 18:15. Ok, me conecto mañana entonces. Flores Braulio. ¿Vale? Mejor, dale, buenísimo. Perdón, Bien, profe, el viernes, ¿qué horario dijo de recuperatorio? martes, de 17:30 a 18:15. Listo, gracias. Ujú. Bien, ¿quién estuvo en la clase pasada? Yo no. Habíamos empezado a ver qué. Creo que no dio ningún tema nuevo, tengo entendido. Porque la última clase La era clase pasada recuperatorio. fue feriado Claro, por eso. Y la anterior era recuperatorio. y la anterior fue recuperatorio. Bien, bueno, entonces arrancamos hoy. Arrancamos con Caldera. Bien, ¿dónde estás? Un segundito. Qué lío. ¿Dónde estarán las cosas? Bueno, me formatearon la máquina y ahora las cosas están en los lugares más insólitos. Bueno, mientras tanto siguen entrando, menos mal. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya estoy. Tengo idea. ¿Dónde están las cosas?
Bueno, vamos a ver este. Bueno. Entonces arrancamos con calderas. La idea era primero que hablen ustedes si alguno trabaja con alguna caldera, si la conoce, qué conoce de esa caldera. A ver. Por mi ¿Están ahí, parte, no? no, profe. Por mi parte tampoco. Lo que conozcan, por ahí alguna información aunque sea breve. Yo en hornos de vidrio trabajé, profe, no sé si tenga que ver, no tiene nada que ver. Hornos de vidrio, No, sí. no, en algunas cosas sí vas a poder contar algo por lo menos, pero cuando veamos exclusivamente la parte de combustión, por ahí puedas contar cómo se genera la combustión ahí. ¿Mm? Claro. ¿Nada más? ¿Nadie más? ¿No? No. Bueno, o sea que, bien, bueno, no hay problema entonces. Vamos, voy a compartir. Compartir, porque acá no puedo compartir, será acá. Compartir, compartir, ahí está. Carteras. Y yo quiero que esto se esconda. No me deja. Ahí está. Bien. ¿Qué es una caldera? Una caldera es un dispositivo, ¿sí? Es un dispositivo que transforma la energía del combustible, esa energía que obtiene del combustible, la utiliza para hacer un cambio de estado del agua. La transforma de estado líquido a vapor. Lo que hace la caldera es eso, es un gran intercambiador de calor donde intercambia la energía del combustible, ¿sí? Y la transforma en energía en el vapor. ¿Para qué se les ocurre a ustedes que se puede utilizar el vapor? Para generar presión. Para generar presión, ¿sí? ¿Para qué más? Para generar una acción. Por ejemplo, en los trenes. Por ejemplo, en los trenes. ¿Sí? Calefacción, profe, pues. Puede ser calefacción. Muy bien. Para muchos procesos en la industria se utiliza el vapor, ¿sí? Hay distintos tipos de vapor. Puede ser vapor húmedo o vapor seco. ¿Sí? ¿Ustedes están viendo ahí o no? Ah, me parece que no. No. Todavía no. Ahí No. está. Vapor húmedo o vapor seco. Y ahí está. Bien. ¿Qué es una caldera? Básicamente una caldera consta de un hogar, ¿sí? Donde se produce la combustión, donde se quema el combustible. Entonces, ¿qué podemos decir que entra en una caldera? Los elementos que entran en una caldera son, por un lado, el combustible, ¿sí? El combustible que para quemarse, además de combustible, va a tener que entrar algo más, ¿sí? Que es aire. Por otro lado, entra el agua. Y nada más. ¿Y qué sale de la caldera? De la caldera van a salir el vapor o el agua caliente, porque puede ser una caldera para calentar agua, y algo más, que son los gases de la combustión. ¿Sí? Entonces, la caldera es un equipo, un dispositivo que consta de un hogar donde se produce la combustión y un intercambiador de calor donde el agua se calienta. Además de tener un sistema para evacuar los gases procedentes de la combustión. El agua se puede calentar a diferentes temperaturas.
¿sí? Las calderas normales no suelen sobrepasar los 90 grados, por debajo del punto de ebullición del agua a presión atmosférica. Ustedes saben que la presión es la que define a qué temperatura va a hervir el agua, ¿sí? En la temperatura, en la presión atmosférica, ya sabemos cuánto hierve. Hierve a 100 grados centígrados, ¿sí? Si nosotros bajamos la presión, la temperatura de ebullición también baja, ¿sí? Entonces, si por ejemplo tenemos, no sé, el 10% de la presión atmosférica, el agua va a empezar a hervir a 20 grados centígrados, por ejemplo. En las calderas más grandes se llega hasta los 140 grados centígrados. ¿Qué quiere decir? Porque tiene presiones más altas, manteniendo la presión alta, ¿sí? En las condiciones para que no llegue a evaporarse. Entonces, consiguen el calentamiento hasta 140 porque pueden obtener presiones más altas. Existen también calderas de vapor en las que el agua se lleva a la evaporación y se distribuye el vapor a los elementos terminales. Entonces, en un sistema de generación de caldera vamos a tener un equipo que se va a encargar de la alimentación del combustible. Otro equipo que se va a encargar de la alimentación del aire. Otro equipo que se va a encargar del tratamiento, o no es ya un equipo, ya son unos cuantos equipos que se van a encargar en la recolección del agua y el tratamiento del agua para que ingrese a la caldera. Otro sistema, podríamos decir, que es el que se encarga de que los vapores salgan, el vapor de agua salga y entre en una red de distribución de vapor, o agua caliente. Y otro sistema que se va a encargar de la eliminación de los gases de la combustión. Esto ya lo dijimos, la energía del combustible se transforma en calor para el calentamiento del fluido. Acá tenemos el diagrama de presión y temperatura, y estas líneas son las cambios de estado, ¿sí? Acá tenemos en estado gaseoso, acá tenemos en estado líquido, y acá tenemos en estado sólido, el caso del agua. Y este es el punto crítico. Entonces acá vemos que a la misma presión, a esta temperatura pasa al estado líquido, del sólido al líquido, y a esta temperatura pasa del líquido al gaseoso. Si bajamos la presión por acá, la temperatura que cambia del sólido al líquido es menor, y la temperatura que pasa del líquido al gaseoso también es menor. Vamos a poner por acá abajo, y ven, serían las líneas acá y acá. Entonces fíjense, si suponiendo que esta es la presión atmosférica, estos serán 100 grados. Si esto es menos presión, otro valor más chico, la temperatura en la que cambia del líquido al gaseoso es más chica. Las partes de una chimenea. Es importante que, no sé, tomen nota, presten atención. La idea es que empecemos a participar un poco más, porque si no esto es me lo grabo, me lo pasan y después no lo miro más. Ya lo demostró este parcial. El lunes que viene, de todo esto que vemos ahora, yo voy a hacer preguntas al azar a las personas. ¿Sí? Preguntas al azar, y van a ser obviamente todas conceptuales. Bien, las partes de una caldera. A este tipo de caldera se la llama humo tubular. ¿Por qué? Porque acá tenemos el quemador que genera la llama y, por supuesto, generan los humos. Los humos
los humos que dan de la llama generada, de la combustión generada. Y los humos van por los tubos, ¿sí? y se van al exterior por la chimenea. ¿Mm? Por eso se le dice humo tubular, porque los humos van por los tubos. Todo lo demás está rodeado, cada tubo está rodeado por el agua, inclusive este tubo más grande que contiene la cámara de combustión. Entonces, ¿qué es la combustión? La combustión es una reacción química entre un combustible y un comburente, que genera calor a un nivel térmico aprovechable. ¿Qué tipos de combustibles pueden mencionar ustedes? La nafta. La nafta, sí, otro. El gas. ¿La? Carbón. Gas. El carbón, sí. El gas. y El el fósforo. gas. ¿Cuál más? ¿El fósforo cuenta? El fósforo, no. La madera. La leña, profe, la leña. La leña, muy bien, leña, madera. ¿Alguno más líquido? Que sea a nivel El industrial. alcohol. El alcohol también. Fuel oil, puede ser. Fue el El oil, petróleo. ahí está. Bueno, el petróleo es el padre, ¿no? De todos los demás. ¿Sí? Es raro que sea petróleo de por sí, porque sería muy caro, ¿no? Porque el petróleo se puede generar otros combustibles. Bien, el gasoil, sí, gasoil, fuel oil, son los combustibles industriales para quemar en calderas, más típicos. Carbón, sí, gas, esos son los industriales. Después vamos a ver la clasificación de los combustibles. El quemador, ¿sí? Es el encargado de que se haga la mezcla. El comburente, perdón, el comburente. ¿El comburente cuál es el comburente? Aparte del combustible, ¿qué otra cosa se necesita? El aire. Aire. Algo que reaccione. O sea, lo Sí, que se sería queme. la chispa. Claro. Bueno, pero ese sería la tercer pata. Combustible, comburente y la chispa. Falta uno. El oxígeno. El oxígeno del aire. Muy bien. El comburente es el oxígeno del aire. Bien. El quemador es el que se encarga de hacer esa mezcla, la mezcla de combustible comburente y que sea la apropiada. ¿Cualquier mezcla funciona? No. Cada combustible va a tener su porcentaje o su cantidad de comburente necesario para poder quemarse, si no, no se quema. Ustedes ya lo han probado, cuando quieren preparar el asado, ¿sí? Se dieron cuenta. La cantidad de calor por unidad de masa que desprende un combustible al quemarse se llama poder calorífico. Esa es la energía, ¿sí? Energía que emite todos los combustibles que tienen. Y se miden en kilojoule por kilogramo. Ese es el poder calorífico de un combustible. Es la cantidad de energía o la cantidad de calor que desprende al quemarse. Ustedes así a primera instancia se pueden imaginar que vamos a comparar dos bien lejanos, el fuel oil con la leña. ¿Cuál de los dos tiene mayor poder calorífico? La El leña. segundo, profe. El fuel oil. El fuel oil tiene muchísimo mayor poder calorífico que la leña, por eso se usa el fuel oil en las industrias. Si no, se usaría madera, que hay bastante. Entonces, el poder calorífico es una propiedad del combustible. Es que la energía que se desprende al quemarse. Pero no es único, hay dos. El poder calorífico inferior y el poder calorífico superior.
Cuando un combustible se quema, con el oxígeno del aire, cuando se quema, genera dióxido de carbono, agua y otras cosas más. ¿Sí? Y otras cosas más. O sea que en la combustión vamos a tener agua, vapor de agua. Entonces, cuando el vapor de agua de los humos, porque son los humos los que contienen el vapor de agua, no se condensa, ese es el poder calorífico inferior. Cuando se condensa, ese es el poder calorífico superior. Entonces, cuando hablamos del poder calorífico, es la cantidad de energía que emite un combustible al quemarse, y tenemos el poder calorífico inferior y el poder calorífico superior. ¿Cuáles son los elementos básicos que reaccionan? Todos los combustibles están formados mayormente por carbono e hidrógeno. También pueden tener azufre y otros inertes como cenizas. Entonces, los elementos básicos que reaccionan a la combustión son el carbono, el hidrógeno, el azufre y el oxígeno del aire. Además de oxígeno, el aire, ¿qué elemento más tiene? Hidrógeno, profe. No, estaríamos todos medio muertos. Nitrógeno. Tiene un poquito, pero muy poquito. Nitrógeno, dices. Nitrógeno, ¿sí? ¿Está bien? Nitrógeno. Buenas. Hola. Los que se pueden mostrar, les pediría por favor que se muestren. El 79% se puede decir de la composición del aire es nitrógeno y el 21% podemos decir que es el oxígeno del aire. Esta es la parte de combustible. Acá, la combustible tengo en otra presentación. La clasificación de las calderas. Por los materiales pueden ser de fundición, de acero o murales. ¿Sí? Las de fundición, espere que no puedo, pues sin querer. Yo lo que quiero es sacar esto de acá. Y esto, ponerlo así. Ahí está. Por los elementos, la transmisión de calor tiene lugar en el hogar. Obviamente va a tener una área de intercambio más chica y rendimiento bajo. Tienen poca pérdida de humos y por ello suelen ser de tiro natural. Ya acá hay demasiadas definiciones que todavía no conocen. ¿Sí? En todas las calderas va a tener que haber una zona de transmisión de calor donde el humo le transfiere calor al agua. Por eso habla de áreas de intercambio. El rendimiento bajo, ¿qué es el rendimiento? Es lo que pongo sobre, no, es lo que obtengo sobre lo que pongo. Entonces, acá también tiene esa función. ¿Qué es lo que pongo? Combustible. ¿Qué es lo que obtengo? Energía en el vapor. ¿Sí? Entonces, a esa relación es lo que habla de rendimiento bajo. Poca pérdida de carga. ¿Qué quiere decir pérdida de carga? Los humos, que son los que transfieren el calor al agua, ¿sí? Van a tener que hacer un recorrido. Cuanto más largo ese recorrido, más energía se puede aprovechar de esos humos que se generaron. Cuanto más recovecos, cuando más vueltas tienen ese recorrido, se pierde la presión de los humos. Se van frenando, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se habla de poca pérdida de carga, quiere decir que da pocas vueltas el humo para llegar al exterior. La idea es que
se generaron los humos por acá, vamos a suponer, ¿sí? Y se lo hace girar, se lo hace recorrer distintas áreas, y cuando sale, ya sale con poca energía. Esa es la idea. Después vamos a ver que hay un límite. Tiene que ser poca, pero no tan poca. Después vamos a ver por qué no tan poca. La energía, cuando digo la energía, también estoy hablando de si pierdo energía, estoy gastando, quemando combustible para tirar la energía al medio ambiente. No me sirve. Estoy comprando combustible y gastando combustible para después gastar esa energía y liberarla al medio ambiente. No me sirve. Esa masa de vapor, ¿sí?, va a tener que tener una cierta cantidad limitada de energía, y la temperatura va a estar regida por las normas nacionales. Como tarea para el lunes que viene, ustedes me averiguan la temperatura de los humos que están permitidos en nuestro país. Búsquenlo, pregúntenle a quien sea, por dónde están o en qué norma, ¿sí? ¿Qué temperatura tienen que tener los humos que liberamos a la atmósfera? Eso es por ley, no decreto, no, por ley, por normativa. Ok. Cualquiera, puede ser de una caldera, de un horno, de lo que se queme, ¿sí? De lo que se queme. Ustedes me dirán, nadie le da bolilla. Bueno, hasta que algún día alguien le dé bolilla y después hay que pagar por eso. Bueno, las calderas de acero pueden tener combustibles líquidos o gaseosos, por lo que tienen una mayor superficie de contacto y su rendimiento es mejor. Recién hablamos de lo que era la superficie de contacto, es la superficie que separa donde está el que lleva la energía, que en nuestro caso es el humo, los vapores, los gases de la combustión, y del otro lado el agua que se está transformando en vapor. Las murales, diseño compacto, reducido, estas son las de calefacción, ¿sí? Empleadas para instalaciones familiares de agua caliente sanitaria o calefacción. Y bueno, actualmente, bueno, no sé de qué año se trata este documento, pero están incrementando su potencia y permiten asociamiento de varias así como en serie, me imagino. Por su diseño. Esta clasificación es la que nos interesa. Recién hablamos de las humotubulares, o también se les dice pirotubulares. Ustedes saben que piro, la partícula piro, está relacionada con el fuego, ¿sí? Pirotecnia, ¿sí? Las pirotubulares, los humos de la combustión van por los tubos. Por eso se les dicen pirotubulares o humotubulares, como la llamo yo. Profe, este apunte está subido al... No, todavía no. Ok. Las pirotubulares, las llamas se forman en el hogar. Ya lo habíamos visto ahí en el primer dibujito. En el hogar es el lugar donde está el quemador y se hace la llama, se quema el combustible, pasando los humos por el interior de los tubos, de los pasos siguientes, o sea, va pasando para ser conducidos a la chimenea. Presentan una elevada pérdida de carga. ¿Qué quiere decir? Que a medida en su recorrido que van doblando, en todos lados van doblando en cada curva, pierden mucha energía. Por eso dice elevada pérdida de carga en los humos. El hogar y los tubos están completamente rodeados de agua. A este grupo también se las llama cilíndricas o escocesas. Probablemente, si alguno vio alguna, estas son las más comunes, ¿sí? En la industria son las calderas de las humotubulares. O también, si alguno trabajó en alguna administración de un edificio o en algún lado de esos, en los edificios generalmente que están calefaccionados por agua, por radiadores de agua, la caldera que está en pisos inferiores o subsuelos son de este estilo, las pirotubulares. Luego están las acuotubulares, que es al revés que estas. La llama se forma en un recinto
¿sí? Que está rodeado, podemos decir, de paredes tubulares, o sea, no son paredes, son tubos infinitos, no son infinitos, pero cientos de tubos que rodean ese recinto, ¿sí? Ese recinto que es la cámara de combustión. Y por los tubos, obviamente, pasa el agua. Soporta mayores presiones en el agua, pero es más cara y tiene problemas de suciedad en el lado del agua. Ustedes saben que el agua trae consigo sales y esas sales generan suciedad. ¿Y en qué parte vimos la suciedad que genera el agua en los tubos? ¿Cuándo lo vimos? ¿En qué tema lo vimos? En transferencia de calor por casco y tubo. Intercambiadores. Exactamente, en transferencia de calor, en casco y tubo, transferencia de calor. Por eso el agua que va a trabajar o que se va a usar en las acuatubulares va a tener que estar más sometida a mayores tratamientos más exhaustivos para precisamente que no se genere esa costra. En cambio, las pirotubulares, ¿sí? Lo que se puede llegar a depositar del lado de adentro sería las cenizas, o si está quemando mal, puede ser que se instalen cenizas en el recorrido. Tanto una como la otra, obviamente van a necesitar mantenimiento constante para evitar ese tipo de cosas. Bueno, esta sería una humotubular. Estas fotos son bastante feas, vamos a ver si consigo otra más linda. Por su aplicación de uso doméstico, calefacción, agua caliente sanitaria, generación de energía para plantas termoeléctricas, para la generación de vapor, plantas de cogeneración que usan gases calientes, y generación de vapor de agua o agua sobrecalentada en plantas industriales. La clasificación por la temperatura de la salida de humos. La estándar no soportan condensación y tienen temperatura mayores de 70 grados. Las bajas soportan temperatura de agua de retorno de 35 a 40 grados centígrados. Bueno, esta clasificación no la vamos a tener en cuenta. Bien, acá tenemos un esquema de una humotubular. ¿Sí? Fíjense por dónde salen los humos, qué raro, qué loca. ¿Sí? Generalmente salen por arriba. Salida de la caldera. Salida de humos. Vamos, acá otra imagen más linda, esta está horrible. Bueno, esta clasificación, vamos a ver después más imágenes. Este no es el que yo les mostré a los chicos en la clase pasada. El otro estaba más lindo y no lo encontré, porque pensé que ya lo habíamos visto, ya lo habían visto ustedes a eso. Bueno, otro tipo de clasificación son las de circuito abierto y tiro natural, abierto y tiro forzado, o calderas con cámara estanca. Las que nosotros vamos a trabajar, estas con cámara estanca, son más bien las domésticas. Nosotros vamos a ver las de circuito natural y circuito forzado. ¿Sí? La de circuito natural es como la parrilla que tenemos en el fondo de casa, ¿sí? No hay nada, los humos calientes salen por la chimenea y la chimenea tiene que tener una dimensión y una longitud determinada. ¿Sí? Eso todo con cálculos. Y la forzada es cuando tiene un ventilador. ¿Sí? Si el ventilador está a la salida, se les dice que es de tiro inducido, y si el ventilador está en la entrada del quemador, se dice que es de tiro forzado. Entonces vamos a tener caldera de tiro forzado, donde vamos a tener un ventilador al lado del quemador. Vamos a tener otras de tiro inducido, donde vamos a tener el ventilador ya al lado de la chimenea. Y otras que van a tener los dos, el forzado y el inducido, y eso se les dice equilibrado. Por el tipo de combustible, sólidos,
líquidos o gaseosos. El tema de los sólidos, obviamente, son las más antiguas, o no es que son las más antiguas. Hoy hay modernas de combustibles sólidos muy modernas, pero las viejas, las primeras calderas eran de combustible sólido. Son engorrosas de operar porque hay que colocar el carbón sobre una parrilla, ¿sí? Entonces hay un diseño interesante de parrillas, muchos diseños que después los vamos a ver, pero no se usa tanto. Y no solamente la alimentación de ese sólido en esa parrilla, sino también la manipulación de las cenizas y de la suciedad. Y la combustión, el control de la combustión es más difícil, porque una de las situaciones que deben producirse para que la combustión sea posible es que una molécula de combustible se tiene que juntar, unir con una molécula de oxígeno. Y si esa unión no se genera, no se provoca, entonces la combustión va a ser deficiente, ¿sí? En cambio los líquidos, ¿sí? Los líquidos pueden ser pulverizados y entonces están más parecidos, ¿sí? En el estado más parecido con el aire, por lo tanto esa unión que estábamos hablando recién se da con más naturalidad. Lo que se da con mucho más naturalidad obviamente son las gaseosas, porque los dos están en estado gaseoso, entonces esa unión es mucho más sencilla, pero también es más peligrosa. Estas no. Bueno, estas sí, de agua, que son de agua, puede ser de agua sobrecalentada o de vapor, o también hay calderas de aceite térmico. Las que vamos a trabajar nosotros son las calderas de vapor. Está bien. Fíjense, acá tenemos, en este esquema, acá está el quemador, que es el encargado de mezclar el combustible con el aire. Acá esta es la cámara de combustión, ¿sí? Los humos viajan por acá, salen de acá, se meten acá y al final salen al exterior. Esta sería una caldera humotubular. Esta es una caldera acuotubular, como me doy cuenta por la pared de tubos. Tiene es un cilindro, que se dice domo, el domo inferior y el domo superior. Fíjese, pues es un termotanque, es un tanque acostado. Y tenemos paredes de tubo que acá están recortadas para poder ver el interior, que son paredes de tubos. Y por esas paredes de tubo circula el agua. Y en todo este espacio es las llamas, son las llamas. Acá este es el quemador, ¿sí? Acá tenemos, fíjense, un ventilador, o sea que esta va a ser de tiro forzado. No me muestra si tiene ventilador en la salida, que debe ser seguramente por acá. No me muestra que hay un ventilador acá. Este sí lo veo en la entrada de aire. Veo acá y acá está el quemador y acá se produce la llama y el agua circula a través de los tubos y se recolecta por acá arriba. Bien, quemadores lo dejamos para después. Esto es para después. Bien, este lo vamos a suspender acá. Está muy resumido en este, por eso mucho no me gusta. ¿Qué es lo que quiero yo? Parar y buscar la otra presentación. Bien, eso era un panorama general de las calderas, ¿sí? Y ustedes tuvieron suerte, porque en el otro tenía más definición, pero igual la van a tener que ver así que. Bien.
Entonces, recién hablamos de clasificación de las calderas. ¿Sí? Hablamos algo de la combustión. Hablamos las distintas zonas, de los distintos sistemas que hay en una caldera, que están regulando qué cosa. Y ahora vamos a enfocarnos en los combustibles. Bien, como bien dijeron ustedes, tenemos combustibles líquidos, como la nafta, fuel oil, gasoil, alcohol. Tenemos los sólidos, como el carbón, la leña, y tenemos los gaseosos, que pueden ser gases mezcla, gases de petróleo inclusive. Entonces vamos a ver la definición de los combustibles, los sólidos, líquidos y gaseosos, y las propiedades a considerar, ¿sí? En cada combustible, las más relevantes, ¿sí? Bien, empezamos por la definición de combustible. Dijimos que los combustibles son elementos capaces de combinarse con el oxígeno del aire, con suficiente desprendimiento de calor como para mantener una reacción. Por supuesto, siempre es deseable que el combustible sea abundante y barato. Los combustibles industriales son líquidos, sólidos y gaseosos. De los líquidos tenemos su forma natural, que es el petróleo, en su forma manufacturada, los destilados o residuos de petróleo, alquitranes, alcoholes. De los sólidos, en forma natural, tenemos las hullas, lignito, turba y leña. Profe, ¿está presentando algo? No lo estamos viendo. ¿No lo están viendo? No. Perdón. Gracias. Gracias. Sí, lo estaba mostrando. Ahí está. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Sí. Ahora sí. Sí. Bien. Bueno, igual, esta era la presentación y acá están los combustibles industriales, líquidos, sólidos y gaseosos, los gaseosos en forma natural, el gas natural, y los manufacturados, los gases de destilería, de agua, de aceite, de gasógeno, de alto horno, propano, butano, acetileno. Esta clasificación también es importante, anótenla por ahí, se las voy a preguntar. Es la clasificación en función de las cantidades de gases producidas en la combustión. Entonces, ya nos quedó claro que un combustible reacciona con el oxígeno del aire y se genera la combustión. En esa combustión se producen los gases de la combustión. ¿Sí? Entonces, se le dice los pobres, los combustibles pobres y los combustibles nobles. Los pobres son aquellos que producen de 22 a 25 kilos de gases por 10.000, cada 10.000, a ver, 1, 2, 3, 4, 10.000 calorías. ¿Sí? Esos son los pobres. Por ejemplo, las leñas, cascarillas, etc. Los nobles son los que producen de 15 a 18 kilos de gases por cada 10.000 calorías. ¿Sí? Esa es la diferencia entre los pobres, que estos producen más gases, pero no quiere decir, necesitan más para generar la misma cantidad de calorías. Estos necesitan menos para generar la misma cantidad de calorías. ¿Entienden, no? Entonces, por eso se le dice estos pobres y entonces le dicen nobles. Sí. Bien, ahora ya arrancamos con los combustibles líquidos. Yo puedo escribir acá. Ay, Dios mío, no era lo que quería hacer. Lo que quería sacarlo. No me deja sacarlo. Profe, ¿le hago una consulta? Sí. ¿Vio en la parte de los nuevos termotanques que son solares? ¿El sol no se lo cuenta como una energía o algo por el estilo?
Sí, esos serían de energías renovables. Acá no podemos usar el sol para quemar, para calentar el agua. O sea, se puede, sí, pero calentamos, son domésticos, no para la cantidad de vapor que se necesita en una industria. ¿Se entiende? A ver si escribe Sí, esto. sí, profe, una duda. Esa es la diferencia. Nosotros estamos hablando de calderas industriales, ¿sí? En el aire doméstico, sí. Sí, de hecho, se usa muchísimo. Por ahí no en la zona de Buenos Aires, pero ya de la zona de Santa Fe para el este, ¿sí? El este, todavía no, para el oeste, para el lado de la cordillera, para el lado oeste. Es muy común encontrar en los techos de las casas los termotanques solares, les dicen. Bien, pero ahí calientan agua, no hacen vapor. Bien, combustibles líquidos. Lo que hay que analizar, las propiedades importantes de los combustibles líquidos son las relevantes para su manipuleo y combustión. ¿Mm? Cuando yo le pregunte, ¿cuáles son las propiedades más importantes de los líquidos? Las relacionadas con el manipuleo. Bueno, de combustión desde ya, porque vamos a quemarlo, pero las de manipuleo. ¿Mm? ¿Qué quiere decir? Que en este caso para los líquidos la viscosidad, ¿sí? Es de suma importancia para su acarreo, ¿sí? La viscosidad nos da una idea de la resistencia del fluido al movimiento. Después vamos a ver que esa viscosidad, esa propiedad, depende de la temperatura. Entonces quizás haya que precalentarlo para poder manipularlo, si no es muy espeso y no se puede manipular o se necesitan bombas más grandes. Con respecto al poder calorífico, calor desarrollado por la combustión completa por metro cúbico de combustible. Bueno, en los líquidos obviamente la unidad de medida va a ser el metro cúbico y vamos a tener un poder calorífico superior y un poder calorífico inferior. Con respecto a la composición química, varía según el origen del crudo. En forma aproximada, fíjense, carbono del 82 al 87, hidrógeno del 10 al 15, oxígeno del 1 al 2% y nitrógeno del 0,2 al 0,5% y el azufre de 0,1 a 1%. Y puede tener un porcentaje de humedad y puede tener trazas de cenizas. Lo que yo quiero que recuerden de esto, no exactamente los números, pero sí que recuerden que la composición química común, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. Este azufre, después vamos a ver que este porcentaje de azufre está, podríamos decir, bien, pero genera muchos problemas el azufre en el combustible. Contenido de azufre. Su presencia es perjudicial. Es perjudicial porque se forman estos óxidos, el SO2 y el SO3, que es la que genera la corrosión en las calderas. ¿Sí? ¿A dónde vamos a encontrar esa corrosión principalmente? En los economizadores, los ductos, los precalentadores de aire. ¿Sí? No tanto en el hogar donde se generó la combustión, sino en los humos, en el recorrido de los humos. Ahora vamos a ver qué son los economizadores. Bueno, los ductos son ductos, y qué son los precalentadores de aire. Ahora les digo. Luego de muchos análisis, de muchas prácticas, se dieron cuenta que precalentando el aire, ¿sí? Precalentando el aire que metían en la cámara de combustión, generaban mayor rendimiento a la caldera. Entonces,
Esos intercambiadores de calor que precalientan el aire son los precalentadores de aire, que es el aire que entra a la combustión, a la cámara de combustión. Los economizadores es algo parecido, pero en lugar de ser con el aire, es con el agua. ¿Mm? Lo que hace es precalentar el agua que entra a la caldera. Entonces, los economizadores precalientan el agua y los precalentadores de aire precalientan el aire que entra a la caldera. ¿Dónde se van a ubicar estos dispositivos? Antes de irse al medio ambiente. ¿Mediante qué dispositivos se van al medio ambiente? ¿Cuál es el último tramo de su recorrido? Piensen en la parrilla de su casa. La chimenea. Sí, señor, en la chimenea. Entonces, en el último tramo, antes de la chimenea, ahí se colocan estos dispositivos para aprovechar el último trazo de energía que le pueden sacar el humo antes de largarlo. Entonces, ¿para qué se usa? Para precalentar el agua o para precalentar el aire. Entonces, en ese último tramo, ese poquitito de azufre, ¿sí? Ese poquitito de azufre que formó estos óxidos, ¿sí? Porque el oxígeno entra con el aire, no se puede evitar. Bueno, y el azufre entra con el combustible, tampoco se puede evitar. Pero esto se formó. Estos dos ya son tóxicos. Pero si la temperatura de ese gas de la combustión bajó mucho, ¿qué pasa con el agua que está contenida en él? Condensa, se hace líquida, y al mezclarse con esto, hacen lo que es el llamado ácido sulfúrico, que ustedes saben que es mortal. O sea, mortal para todo, para el medio ambiente y para todos los elementos metálicos que estén en el camino de la chimenea. Entonces, ¿me van siguiendo hasta ahora? Sí. Sí, profe. Bien, el contenido de azufre es muy perjudicial porque se forman estos óxidos que después con el vapor de agua genera el ácido sulfúrico. Ahora bien, por eso es importante, cuando yo les hablaba hoy, el límite hasta dónde se enfrían los gases. Se tienen que enfriar, pero no tanto para que no se genere el ácido sulfúrico. ¿Mm? Bien, que bueno, obviamente, igual estos dos producen corrosión. Ustedes seguramente, bueno, después vamos a ver más adelante las fotos de las calderas, no solamente las que explotaron, sino las que están corroídas. ¿Mm? Bien, entonces, líquidos. Bueno, son líquidos, tienen estos porcentajes de 80-87 carbón y 10-15 de hidrógeno, ¿sí? Tienen oxígeno, nitrógeno y también contienen azufre, ¿sí? La propiedad más importante de los combustibles líquidos es la viscosidad, que es para el acarreo. Y ahora vamos a ver el gráfico A. Es este. Después volvemos al anterior. Fíjense en función de la temperatura, cómo la viscosidad Lucas. Acá tenemos a esta temperatura una determinada viscosidad. Lo hubiera visto en el otro sentido. Y las mezclas, ¿sí? Los distintos valores, grandes volúmenes, viscosidad adecuada de bombeo. Acá está. Esta sería una viscosidad adecuada de bombeo. Miren, estos valores. Hola, profesora, buenas tardes. ¿Qué tal? Luca, ¿vos sos de acá o sos de Escobar? De Escobar. Todos somos de Escobar, profe. No, que yo invité a algunos si quería venir.
Bueno, no importa. Bien. Esto. Otras cosas. Características más relevantes para su manipulado de combustión. El contenido de cenizas. Contenido de cenizas. Sabemos que el petróleo contiene impurezas, de donde venga, a veces algunos contienen más, otros contienen menos. Y esas impurezas siguen después de la combustión y quedan bajo la forma de cenizas. La mayormente son de sodio y de vanadio, aunque también de otras más. Pero estas son las que atacan el níquel y las aleaciones, que son los elementos donde están construidas las calderas. Entonces, el contenido de cenizas es un contenido que viene de las impurezas del petróleo de donde salió ese combustible líquido. El punto de escurrimiento se determina por la temperatura en cual el fluido comienza a fluir. ¿Sí? El punto de inflamación. No, perdón. Punto de inflamación. Valor de la temperatura en la cual el punto desprende vapores. ¿Sí? Los cuales al mezclarse con el aire se genera una mezcla inflamable y da una idea de la peligrosidad del mismo. Entonces, ¿cuál es la temperatura de inflamación? Es la temperatura al cual el líquido empieza a desprender vapores. ¿Sí? Humedad. La humedad que puede estar contenida en el combustible es una impureza al estado libre, del 1 al 1, y no causa mayores inconvenientes. La humedad no. Este ya lo vimos. Punto de rocío de los gases en función del contenido de azufre. Este gráfico nos muestra las temperaturas en las cuales el ácido sulfúrico se condensa en el llamado punto de rocío. Fíjense acá, el porcentaje de azufre del combustible lo tenemos acá. Y acá tenemos el punto de rocío del gas del tubo de humo. ¿Cuál es el punto de rocío? El punto de rocío donde se condensó, ¿sí? Se hace líquido, que es lo que nosotros no queremos. Entonces fíjese, por ejemplo, para 1% de azufre, el punto de rocío está en ahí, por ejemplo, ¿no? Casi 140. Entonces, si los gases de la combustión están a esa temperatura, se produce el ácido sulfúrico, ¿sí? Entonces, según el porcentaje de azufre, es importante saber cuál es el porcentaje de azufre que tiene ese combustible, entonces ahí se va a saber a qué temperatura tienen que estar los humos para no llegar a esa temperatura. ¿Se entiende? Es muy importante el control de los componentes del combustible, sobre todo los del azufre. Bien. Eso es con respecto a los combustibles líquidos. Esto es con respecto a los combustibles sólidos. La fórmula, bueno, para el carbón, la misma puede expresarse como, o sea, las dos maneras de expresar el combustible sólido es un análisis sumario o un análisis elemental. El análisis sumario lo que dice es cuánto de carbono fijo, cuánto de materias volátiles y cuánto de humedad. Y ese es el combustible, tanto, nada más. Y cenizas en caso de que lo haya. Y en cambio, el análisis elemental lo que me dice es cuánto porcentaje de carbono, de hidrógeno, de oxígeno, de nitrógeno, de azufre. Fíjense que son los mismos del líquido, ¿sí? Solo que difieren. Acá va de 50 a 96 y el otro de 80 a 87. Bien, pero los componentes son los mismos. No me preocupa que se acuerden los porcentajes. De hecho, si se acuerdan es porque se lo copiaron. Bien, pero lo que sí tienen que saber que este sería una forma elemental de expresarlo. Y tiene que haber otra más, que vendría a ser la química, que me dice que yo,
bueno, la química no, la química para los líquidos, para los sólidos no. Los sólidos será carbono o así, en porcentajes. Bien, clasificación de características más relevantes. Para los carbones, las grandes variaciones en la composición traen aparejados ciertas características adicionales. Bien, las características entonces, tenemos los carbones, la antracita, lo que varía de la antracita, la semiantracita, el semibituminoso y todos los demás, es el porcentaje, fíjense, este sería el análisis sumario o elemental. Este sería el sumario. Las antracitas son que están, por ejemplo, en este nivel. Arden con llama corta, azul y casi sin humo. Son los más duros. De los más duros no se ablanda ni aglomera al quemarse y tiene alto poder calorífico. Requiere de hornos calientes y adecuadamente diseñados para uso doméstico, más para uso doméstico que industrial. Entonces, la antracita es uno de los carbones más duros. ¿Sí? Eso es lo que tienen que acordarse principalmente. Habíamos dicho que la mejor combustión es aquella en la que la molécula de combustible se une a la molécula de oxígeno del aire. ¿A ustedes les parece que en el sólido esa unión va a ser sencilla? No, no va a ser sencilla. Va a ser sencilla con los gaseosos. Un poco menos con los líquidos si se los pulveriza, pero con los sólidos definitivamente no. Entonces, ¿qué hay que hacer con el sólido si el único combustible que tenemos es abundante y barato, es el sólido? ¿Qué es lo que se hace para quemarlos con más facilidad? Romperlo, ¿sí? Hacerlo lo más chiquito posible, para poder inclusive hasta pulverizarlo. Las calderas de hoy en día modernas de carbón, de combustible sólido, pulverizan el carbón, ¿sí? Y lo hacen tan pequeñito, en molinos obviamente, que casi lo pueden después pulverizar como si fuese líquido, como si fuese polvo. ¿Mm? La antracita, por supuesto, no va a ser ese carbón, porque es el más duro de todos. Van a tener que usar otro más blando. Está la semiantracita, tiene un poquito menos de porcentaje de carbono, ¿sí? Tiene más materiales volátiles y tiene más humedad. Es algo más blando y quema más fácil que la antracita. El semibituminoso, fíjense que tiene menos carbono fijo, más materiales volátiles y más, bueno, humedad casi anda como esta. Arde bien y con poco humo. Y este es el de mayor poder calorífico y por lo tanto el de los más solicitados. ¿Sí? Cuando ustedes yo les pregunte cuál es el carbón que se utiliza mayormente como combustible sólido por sus propiedades, que es un poco más blando, pero además tiene buenas propiedades, es el semibituminoso. ¿Ese que es más caro también? Eso no sabría decírtelo. ¿Y un ejemplo de ese, profe, cuál sería? Son así, se llama así, semibituminoso. Semibituminoso y este es el porcentaje, los porcentajes que maneja. Se llama así, semibituminoso, o sea, cuando... Yo nunca compré carbón, pero carbón para la parrilla, pero no, ese es carbón leña, no lo conocemos a esto, yo por lo menos no lo conozco. Son carbones directamente. Hay más, tal bituminoso, subbituminoso, y cada vez, fíjense, tienen menos carbono fijo, cada vez menos, ¿sí? Y cada vez más, más blando, ¿sí? Y el lignito es de calidad inferior, tiene mucha humedad, fíjense, del 23 al 43%, arde con mucho humo,
y con alto contenido general de cenizas, de bajo poder calorífico, y no es conveniente su transporte a distancia. El subbituminoso, arde con mucho humo, tiene elevada humedad y lo afecta mucho la exposición a la intemperie. Por supuesto, el que más se usa es el semibituminoso, que es antes que el bituminoso, en porcentaje. ¿Qué más podemos decir? De acá, nada más. Después, si encuentro otro, se los digo. Bueno, con respecto a los sólidos, el poder calorífico es constante para un mismo origen, ¿sí? Según de donde haya sido extraído, para esa zona tiene un poder calorífico relativamente constante. Se determina de la misma forma que para los combustibles derivados del petróleo. O sea, el otro no lo dijo. Se determina. Para determinar el poder calorífico de cualquier combustible se hace una probeta, se coloca 1 kilo o 1 metro cúbico o lo que sea, un litro o 1 kilo de combustible, ¿sí? 1 kilo principalmente, y se lo quema y se obtiene cuánta energía se obtuvo de esa quema, ¿sí? Y ahí sí se obtiene el poder calorífico de ese combustible. Así como la viscosidad era la propiedad más importante para los combustibles líquidos, la dureza es la más importante para los combustibles sólidos. La máxima corresponde a la antracita y la mínima al lignito. Y da, obviamente, la mayor o menor facilidad de molienda, de romperlo, ¿sí? Cuanto más duro es, más energía voy a gastar en romperlo, por lo tanto mucho no me sirve. Yo tengo que poder romperlo con el mínimo gasto energético. Si no, es abundante y barato, pero es caro después procesarlo. La humedad. La misma no causa mayores inconvenientes, salvo cuando se procede a la pulverización. ¿Ve? Cuando ya hablábamos de que se pueden romper tanto para poder pulverizar. Si la humedad es muy alta, ¿sí? Disminuye la producción de los molinos, obviamente, pues empasta, ¿no? Es lógico. El contenido de azufre. Bueno, así como en los líquidos, acá el contenido de azufre depende de la fuente de donde fue extraído, ¿sí? Y varía mucho, ¿sí? Y tiene los mismos problemas que hablamos de los combustibles líquidos. O sea que se producen esos óxidos de azufre y si llega a la temperatura de rocío, ¿sí? Eso se condensa y entonces se mezcla y hace ácido sulfúrico y hace estragos. Entonces hay que controlar mucho el contenido de azufre del combustible. Con respecto a las cenizas y al almacenaje, hay dos aspectos a considerar. Uno es el porcentaje en peso de las mismas, el otro la temperatura de fusión, licuación y sublimación. ¿Por qué? Porque a esas cenizas se generan un peso que hay que sacar, obviamente, ¿sí? Y el otro es las temperaturas, porque hay que evitar que se arrastre, ¿sí? Arrastre en los gases de la combustión, porque va a generar esa misma mugre que generaba el agua, la generan estas cenizas, que en su recorrido se quedan estancadas en la mitad del camino y se adhieren a la superficie. Y lo que no queremos precisamente es que haya suciedad entre medio. Entonces, el control de la ceniza es importante en cuando hay manipulación de combustible sólido. Con respecto al almacenaje, se almacenan a la intemperie, lo cual hace perder la calidad, ¿sí? Baja el contenido de volátiles y algunos tipos se desintegran progresivamente. También se corre el riesgo de combustión instantánea, ¿sí? El mismo comienza a quemarse en el interior de la pila y no es posible apagarlo con agua. Se debe remover la pila, llegar hasta el foco del incendio, lo cual resulta difícil y costoso. Por eso no es conveniente mantenerlo almacenado mucho tiempo.
Entonces ese es el problema del almacenaje del combustible sólido. Y ahora vamos a los gaseosos. Bien, como dijimos hoy, los gaseosos son los mejores combustibles para la combustión, porque los dos están en el mismo estado, están en estado gaseoso, tanto el gas, obviamente, como el oxígeno del aire, que también es un gas. La composición química varía también, o sea, el gas natural varía según la zona de producción, constituido por metano y otras pequeñas cantidades de otros hidrocarburos, y el gas de refinería también depende de la fuente del petróleo del cual fue extraído. Densidad. Es costumbre establecer la densidad de los gases con relación al aire, dato que es importante para el cálculo de los quemadores. El gas natural y el de refinería son más livianos que el aire, en cambio el propano y el butano son más pesados que el aire. Entonces la propiedad importante en los líquidos es la viscosidad, la propiedad importante en los sólidos es la dureza y la propiedad importante en los gases es la densidad. ¿Sí? La densidad. ¿Y por qué? Porque tienen importancia para el cálculo de los quemadores. Entonces, si yo tengo un quemador para un tipo de gas, no voy a poder poner cualquier gas. Tiene que estar en el orden, la densidad del gas que se va a poder poner ahí. Y otro tema importante es la velocidad de ignición. En los gases mezclados con aire, la llama se propaga a velocidades variables según las proporciones de la mezcla. A ver qué tenemos acá. Bien, acá tenemos. En este gráfico se pueden ver las variaciones de la velocidad de ignición para todos los gases excepto el hidrógeno. El hidrógeno es este que te darle. Entonces acá tenemos el porcentaje de aire del teóricamente requerido. Fíjense, bien, para cada combustible hay una cantidad estequiométrica o teórica o química de aire que necesita para quemarse. ¿Está bien? Que le vamos a llamar aire teórico, una cantidad teórica. Para 1 kilo de este combustible se necesita tantos metros cúbicos de oxígeno o de aire, ¿sí? Si yo le pongo esa cantidad exacta, teórica, ¿ustedes se piensan que alcanza para quemar esa masa de combustible? Si no se dan todas las condiciones, no alcanza. Hay que poner un poco más para asegurarse de que todas las moléculas de combustible alcancen alguna molécula de oxígeno. Por eso acá habla de porcentaje del teóricamente requerido. Entonces acá será un 20% del requerido, un 40% del requerido, un 60% del requerido, ¿sí? Y así. Entonces, porcentaje del teóricamente requerido. Pues habla del 20, acá sería 20, acá le falta, ¿sí? Acá sería el 100%, sería el 100% del requerido, y acá sería 120 cuando le pone de más, 140, 160 más, ¿sí? O sea, el 20% del requerido, el 100% del requerido, o sea que estaríamos acá en el teórico y nosotros nos manejamos en esta zona. Bueno, lo que va es esto. Fíjense cómo varía según el porcentaje de aire la velocidad de ignición. Va subiendo, después se llega a un máximo y después empieza a bajar. Se entiende que la velocidad de ignición es la velocidad, ¿sí? En que se propaga la llama, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué propiedades son importantes en los combustibles gaseosos? La densidad y la velocidad de ignición. ¿Qué otros aspectos hay que considerar?
las condiciones explosivas. Para evitar, es necesario que la proporción de gas y aire esté dentro de ciertos límites. Proporción de gas y proporción de aire, dentro de ciertos límites. Habrá un límite inferior, por debajo del cual no se produce explosión. O sea, tenemos esta cantidad de gas y esta cantidad de aire, y está por debajo, ¿sí? Por debajo del límite, entonces ahí no se produce explosión. Por encima, ¿sí? Esa proporción de aire y gas por encima, superado el mismo, hay ignición violenta, pero sin explosión. La explosión, en cambio, con velocidades de propagación de varios kilómetros por segundo, tienes, bueno, los efectos ya conocidos. Entonces, en esa mezcla va a haber un límite inferior y un límite superior de la mezcla. El aire de combustión se detallan las cantidades necesarias para el gas natural, y bueno, acá hay una tablita de algunos. Acá tenemos el límite máximo y límite mínimo de las concentraciones de gases para evitar que exista el peligro de explosión. Entonces, las mezclas explosivas tienen que estar entre el 5 y el 14 para el caso del gas natural. Menos de este, no hay explosión. Más de este, hay explosión violenta. Y así. Distintos. No pretendo que se acuerden los porcentajes ni los nombres de los gases. Lo que tienen que saber es que hay límites explosivos de una mezcla gaseosa. Que por debajo no hay, y por encima, a ver, como dijimos, por encima hay ignición violenta pero sin explosión. Y con respecto al porcentaje de aire, fíjense en el caso de, este es del gas natural. Para cuando hay 0% de exceso de aire, o sea, es el aire teórico, se necesitan 16,7 kilos de aire por kilo de combustible. Cuando hay un exceso de aire del 5%, lo que se obtiene de CO2 es 11,4%, y lo que se necesita de aire es 17,53. A ver, déjenme, voy a sacar una cuenta. La calculadora. Me está molestando, mira. Sería 16,7 por 1.05. 17,53, lógico. Si acá yo le agrego, acá tiene 0%, si yo a esto le agrego el 5%, este 16,7 es 16,7 por 1.05, y ahí obviamente se le está sumando esto que está aquí. Pero bueno, la idea es que vean cómo aumenta obviamente el exceso de aire y aumenta el aire necesario. Y el teórico es este. Este sería el teórico. Pero siempre se va a poner un poquito más. Profe, Sí, no me queda muy claro cuando dijo cuando hay exceso de aire, no hay explosión, pero lo otro que me dijo que era ignición violenta, ¿qué es eso? pero se enciende rápido. Pero sí, se produce un... a ver, Una llamarada, digamos, fuerte. Casi explosión, yo digamos. estoy pensando en la cocina de mi casa cuando yo dejo salir mucho gas y me lo apaga. O sea, no, yo pongo la llama, pero me apaga, pero hace un ruido importante.
Es una ignición violenta, pero no explota. Después vamos a buscar bien la definición de ignición y de explosión, porque por ahí para nosotros ignición y explosión es lo mismo. ¿Sí? Ahí está el tema. La ignición es violenta, pero no explota. La explosión, en cambio, con velocidad de propagación de varios kilómetros por segundo, tiene todos los efectos conocidos. En este caso, tampoco es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos que se queme, o sea, que se produzca la ignición y que continúe. En el caso este, se produce la ignición, pero no continúa la llama. ¿Está bien? No continúa, queda ahí y se apaga. Ahora sí entiendo. Se apaga, ¿sí? Esa es la diferencia. Nosotros necesitamos que se produzca la ignición y que continúe la combustión. En este caso se produce la ignición y no continúa, se apaga. No hay llamarada. O sea, nosotros necesitamos la llama. En la explosión violenta es distinto. Vamos a buscar, igual voy a buscar la definición bien de explosión. Dijimos, bueno, los excesos de aire, bueno, esto se entiende, ¿no? Este sería con 0% de exceso de aire, 5% de exceso de aire, distintas cantidades de aire para el gas natural. Con respecto al poder calorífico, pero estos son los combustibles sólidos, ya terminan los gaseosos, son los celulósicos. Para los combustibles celulósicos, tipos leñas y rezago, es prácticamente constante sobre base seca, exentos de humedad. O sea, si es base seca, exentos de humedad, puede estar entre 4.500 y 4.400 kilocalorías por kilogramo. La composición química de estos es de 50 al 20% de carbono, 7% de hidrógeno, o sea, bastante. Bastante poco el porcentaje de carbono, hidrógeno también, bastante oxígeno, ceniza normal. Fíjense el carbono fijo de 23,45 con los otros que habíamos visto que eran muchísimo más. Entonces parecía más el liñito que tenía bajo carbono fijo. Tiene una densidad aparente porque tienen humedad, ¿sí? Las maderas. Entonces van a estar las duras y las blandas. El peso específico de las maderas varía considerablemente. Acá cuando dicen base seca se está refiriendo a los gases de la combustión sin humedad. O sea, se saca la humedad. O sea, sin humedad es constante. Bastante constante el poder calorífico se refiere. Entonces, el problema de los celulósicos es la cantidad de agua, lo que hará que sean duros o blandos, ¿sí? Acá están las leñas. El contenido de humedad obviamente varía ampliamente. La leña verde oreada a 6 meses tiene un 30 a 40% de humedad, y las leñas blandas con 2 o 4 meses oreadas van entre 40 y 50%. El contenido de cenizas es bajo, en casos aislados llega al 2%. Son importantes las temperaturas de ablandamiento, fusión y licuación. Estas definen el proyecto de hornos. Claro, al estar hablando de leñas, es importante la forma, ¿sí? La forma y las dimensiones y la ingeniería del horno, porque no solamente hay un tratado, o sea, hay que las cenizas ocupan su espacio y su manipulación para quitarlas sencillo, quitarlas rápido del horno. El aire de combustión permite fijar las cantidades de aire necesarias para quemar cualquier combustible celulósico con distintos porcentajes de humedad y con distintos excesos de aire. Y bueno, acá hay distintos, el porcentaje de humedad de la madera,
el aire necesario, estos son los porcentajes de monóxido de carbono, ¿sí? Dice humedad porcentual 40%, monóxido 16,5%, entonces me dice el aire necesario. Si sigo hasta acá, me dice el poder calorífico inferior y el superior. Me corto estas rectas y vengo hasta acá y obtengo los valores aproximados del poder calorífico de ese celulosis. Pero bueno, convengamos que es muy raro que se utilice leña para el caso de la industria, ¿sí? Por ahí puede ser una caldera más bien pequeña, en alguna, una industria pequeña también. Bien. Bueno, yo sé que esta información es bastante, así que, ¿qué es esto? Ya lo subo, ¿sí? Ya lo subo van a tener que hacerle hincapié en las cosas en que yo les hice hincapié, ¿sí? Y las preguntas que yo les había mostrado en algún momento para el parcial, están incluidas las preguntas de combustible también, ¿sí? Eso es lo que interesa de la parte de combustible, porque hay mucho número, ¿no? Hay demasiado número quizás. Bien. A ver, de acá quiero ver algo. Bien. Vamos a hacer un descanso de unos 10 minutos, ¿sí? Y vamos con el tema de combustión. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ok. 10 minutos. Señorita.